Bienvenidos, muy buenas tardes. Somos el Ministerio Casas Paternas Reformadores de Vida. Somos un ministerio de avanzada que busca actualizarse en cuanto a lo que son los principios del reino, no actualizarse para cambiar el fundamento de la palabra, sino en cuanto a la revelación fresca del Padre, a cómo debemos caminar en el día a día, a cómo el Padre quiere que nosotros estemos caminando en cuanto a la voluntad de Él. Así que bueno, este ministerio que el Padre nos entregó hace años atrás, viene poco a poco desarrollándose y nosotros estamos aquí, bueno, muy contentos y alegres de poder estar compartiendo contigo, amado, que nos sigues a través de este video, de esta video clase, video enseñanza, y que tú puedas ser edificado a través de lo que vamos a transmitir en este curso del día de hoy. Sé que va a ser de gran edificación, declaro que será de gran edificación para tu vida. Este humilde servidor, quien se encuentra en este momento aquí impartiéndote esta enseñanza. Bueno, mi nombre es Nelson Benítez, pastor y maestro de la palabra, bajo cobertura del Ministerio Casas Paternas Maipán, ubicado en Miami, Florida, junto con mi esposa, quienes llevamos esta visión, la profeta Diángela Infante de Benítez y mi hija, la adoradora Pamela Quintero. Estamos aquí para servirte, bendecirte, ayudarte, guiarte hasta que consigas el camino por el cual el Señor quiere que andes, tu destino profético. Así que bueno, luego de esta breve presentación vamos a estar presentando de manera breve y concisa nuestro ministerio. Nuestro ministerio, Casas Paternas Reformadores de Vida, nace en el corazón del Padre en el año 2010. El Padre me revela una visión donde me muestra estos tiempos que han de venir y cómo debíamos trabajar. Me mostró las casas hasta que nos une con este ministerio hermoso que nos da cobertura, que es Casa Paterna Reforma Maipán. Y bueno, aquí estamos para servirte. Vamos a estar mostrándote lo que es la visión. Si logras abrir las láminas que te enviamos al correo o a tu WhatsApp, puedes revisar, puedes abrir y puedes ir llevando la secuencia de las láminas. Vamos a comenzar con la visión. El Padre nos ha dado la siguiente visión: es ser un ministerio de avanzada que forma integralmente con principios de reino a los hijos del Eterno para transformar su entorno. La idea es formar para transformar, ser un ministerio, una casa paterna que acobija, que da paternidad, identidad y propósito con el fin de transformar la conducta, transformar eso que venía tergiversado anteriormente por el mundo y que ahora estamos en el Señor y vamos a ser cambiados para poder llevar a cabo el propósito eterno y cumplir el destino profético por el cual el Padre nos trajo aquí a la tierra. Por otro lado, tenemos la misión. Principalmente lo que estamos haciendo ahorita es enseñar principios bíblicos del reino. Segundo lugar, desarrollar en los hijos del Eterno capacidades, habilidades, talentos para llevar a cabo su propósito. Y por último, impartir identidad, paternidad y propósito. Tenemos como un eslogan: que ser un oasis en medio del desierto. Hemos creído esa palabra de parte del Señor, que somos como el pozo de Jacob, que donde hubo reposo, el Rehoboth, y ahí estamos plantados sin ninguna lucha, sino más bien estando tranquilos, quietos y reposados, gozándonos en el Señor. Y en medio de esas tribulaciones que tú puedas tener, nosotros nos convertimos en ese oasis para darte esa palabra que es como esas aguas que pasan, que fluyen y que no dejan de fluir en tu vida para bendecirla. Esas aguas de la cual Yeshua le habló a la samaritana. Y bueno, nosotros estamos aquí para compartirlas contigo. Tenemos nuestros objetivos: enseñar a través de cursos, talleres, seminarios, principios bíblicos enfocados en identidad, paternidad y propósito. Eso es con respecto a nuestro centro de capacitación. Capacitar a los hijos del Eterno con el fin de desarrollar habilidades, capacidades y talentos. Impulsar la productividad y el emprendimiento de negocios con el fin de sembrar en el reino. La palabra dice que Dios da semilla al que siembra. Por tanto, nosotros nos enfocamos mucho en este tema. Y usted dirá, pero ustedes son un ministerio de la prosperidad.
No somos un ministerio de la prosperidad, somos un ministerio que impulsamos la prosperidad endógenamente, desde lo más interno de tu espíritu, pasando por el alma hasta tu cuerpo. Y para poder sostener el cuerpo aquí en la tierra necesitamos dinero, no para que Él nos gobierne a nosotros, sino para nosotros gobernarlo a Él, para nosotros poder utilizarlo para los propósitos del Eterno aquí en la tierra. Así que bueno, esos son nuestros objetivos. Y bueno, vamos a estar de manera pausada. Ustedes vieron que estuve presentando de manera rápida para no perder el tiempo, porque sabemos lo importante que es la palabra de este taller, este curso. Luego en otro momento estaremos presentando la casa paterna con más detalle. Si tú que nos escuchas por primera vez, que estás recibiendo este curso pero no perteneces a nuestra casa paterna, te invitamos a que nos contactes a través de nuestros teléfonos 0412-989-6248 o que nos busques en las redes como Reform de Vidas, Piso NB, en Instagram y en Facebook, que tenemos un grupo allí. Nos buscas, nos escribes en privado y te presentamos de manera pausada, con más tranquilidad, el ministerio. Hoy el enfoque es presentarte y darte, impartirte esta enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición para nosotros. Así que tenemos aquí una primera lámina que espero que la estén buscando en lo que le enviamos por su correo o por WhatsApp. Dice así: curso mi genuina identidad. ¿Por qué genuino? Porque es lo verdadero. Es ese principio verdadero del Padre que te está mostrando para que conozcas cuál es tu verdadera identidad. No la identidad que te muestra el mundo, no visto a través del mundo. Y eso lo vamos a ver a través de esta figura. Podemos ver estas figuritas que están aquí. Una de un muñeco viéndose en el espejo y él ve que él mismo se señala. Ese es el trabajo que debemos hacer nosotros, pero no solamente mirando a nosotros mismos, sino mirando al Señor, como tiene la otra imagen que está al lado. Y si podemos ver, vamos a irnos a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo, vamos a leer el 17 y el 18, o vamos a leer, mejor dicho, el versículo 16 al 18, dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que estaba cuando estabas en el mundo, que no podías conocer las escrituras, que no podías escuchar la voz del Eterno, la vas a poder escuchar cuando sean convertidos al Señor, y ese velo será quitado de nuestros ojos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y por tanto, aquí vamos, que viene un principio, ese término por tanto, es que de lo que se viene hablando anteriormente. Y dice: nosotros todos, ¿cuáles todos? Todos los hijos del Eterno, mirando a cara descubierta como en un espejo. Tenemos que mirarnos a cara descubierta como en un espejo. ¿Mirando a quién? Dice aquí: a la gloria del Señor. Esa es la que nos va a transformar todos los días, la que va a cambiar nuestra conducta, la que va a cambiar nuestro comportamiento como hijos del Eterno. Entonces aquí habla de que tenemos que mirarnos a cara descubierta, sin tabú, sin mentira, sin engaño, mostrando cuál es tu verdadera personalidad que traes del mundo para que pueda ser transformada. Cuando tú te miras en un espejo, miras a Cristo, miras la gloria del Señor, entonces te encuentras y ves tus imperfecciones, tus falencias. Y es allí cuando vas a empezar a alinearlas a lo que es Yeshua verdaderamente. Dice aquí: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la única manera de ser transformado y de ser cambiados, de poder mostrar la verdadera identidad, la que viene del reino de los cielos, no la identidad que nos muestran la que viene de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelitos, sino la verdadera identidad, la que nos muestra el Señor, la que Él determinó para nosotros en este tiempo. Entonces, vemos nuestra introducción. Quiero perder mucho tiempo leyéndola, pero voy a leerla para explicarla brevemente. Dice: en estos tiempos se ha vuelto muy en boga hablar sobre identidad. Buscamos en las redes sociales, buscamos en internet, en donde usted quiera buscar, y usted va a encontrar que hay muchos cursos sobre lo que es la identidad, de manera secular, de manera religiosa, como usted lo encuentre. Hay cantidad de cursos, talleres, seminarios sobre identidad, pero verdaderamente te están mostrando la identidad del Padre Celestial,
la identidad que Yeshua tuvo con su Padre, que lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver, pero sinceramente, ¿será solo un modismo? Hace la siguiente pregunta, la introducción. ¿Será solo algo de moda? ¿Será solo algo de repetición porque otro lo hizo? Entonces yo también lo hago, pero vamos a seguir leyendo. Dice, ¿se estará tratando el tema a la luz de las Escrituras o solamente se está informando al pueblo de manera como lo hacen las universidades, las escuelas? ¿Pero qué queremos nosotros? ¿Cuál es el objetivo? Debido a estas interrogantes, nosotros, Casa Paterna de Formadores de Vida, y quienes dirigimos el ministerio, nos vemos en la obligación de buscar a través de las Escrituras este tema de la identidad que venimos vivenciando de hace mucho tiempo atrás, que es la línea profética por la cual nosotros estamos bajo una cobertura, pero queremos nosotros impartirte nuestra vivencia, de lo que nosotros hemos vivenciado, lo que nosotros hemos aprendido, porque eso es lo que te va a funcionar, te va a servir. ¿Para qué? Para sacarte de la mentira y los velos de error. Sabemos que cuando somos convertidos se quita el velo que nos permite ver al Señor, pero siguen en nuestra alma, hay velos que no nos permiten conocer las verdades del reino. Entonces la idea es esa, quitar los velos del error a los hijos del Eterno y que puedan entender y comprender que a partir del plan de redención, que es lo que estamos viendo, se restituye y restablece la verdadera identidad. Queremos restablecer la verdadera identidad, porque si no estamos viviendo con una identidad prestada, la identidad de mi mamá, de mi papá, del amigo, del que vi en las redes sociales, y queremos vivir bajo la identidad del reino de Yeshua, para finalmente que caminemos como verdaderos hijos del Eterno, ciudadanos de un reino, embajadores de los cielos, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces aquí tenemos claro, no sé cuál es él en sí. Continuamos con la introducción. El desarrollo de este manual, estaremos desarrollando una serie de unidades temáticas que van a permitir que al final de este curso tengas los conocimientos, la palabra, la información vuelta a conocimiento, afirmados en tu mente, para que de esa manera lo lleves a la vida, a la vivencia, y formes un carácter. La única forma de formar tu carácter de acuerdo al de Cristo, de vernos en ese espejo y ser transformado como en la gloria del Señor, es que apliquemos los principios. No es que nos llenemos la mente de conocimiento. El conocimiento es importante, pero si no se aplica, entonces lo que hacemos es ponernos, como decía un ministro por allí amigo, ponernos cabezones. Entonces la cabeza muy pesada no nos permite a nosotros tener un equilibrio. Entonces la idea es ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Ese es mi consejo. ¿Cuáles son las unidades temáticas? Definiendo tu identidad en Yeshua, que es la que vamos a ver ahorita. Luego viene formando tu carácter de acuerdo a tu genuina identidad. Y luego, para finalizar, manifestando tu genuina identidad. ¿Cómo manifestamos esa genuina identidad? Entonces vamos a ir desde lo micro hasta lo macro. Desde lo macro hasta lo micro, mejor dicho. Entonces, ahora, unidad número 1. Vamos a ver un poco de agua. Tenemos allí, ¿qué es la identidad? La identidad desde el latín es identitas, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Es decir, que la identidad puede ser individual o colectiva. ¿Cómo es eso, identidad colectiva? Bueno, podemos tomar la identidad de un grupo, de una institución. Por eso vemos que personas que van a cierta escuela, cierto colegio con una visión determinada, caminan muy parecido, hablan muy parecido y tienden a comunicarse con los términos que son muy parecidos. Entonces, estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 12, nos vamos a encontrar que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se nos dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que nos identifica frente a los demás. Esa debería ser en principio, para comenzar a hablar de identidad, de reino, esa debería ser lo que marca nuestra identidad. El hecho que se nos dio el poder, la potestad
La legalidad. El término potestad tiene que ver con legalidad. Se nos dio la legalidad, el derecho legal. Eso es potestad. Se nos dio el derecho de tomar esa herencia, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero que nos identifica ante los demás, ante la colectividad. Nosotros somos diferentes, pero no para rechazar a los demás, sino para que los demás puedan ver a Dios a través de nosotros, puedan ver al Padre a través de nosotros. Entonces, eso en principio vemos lo que es la identidad. Otro concepto de identidad es conciencia que una persona tiene respecto de sí mismo y que la convierte en alguien distinto a los demás. O sea, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con algo que viene, en parte, tiene que ver con algo que en principio es genético y que también tiene que ver con patrones de conducta que van formando nuestra identidad. Pero verdaderamente esa es la identidad que el Padre quiere que tú formes, o es la identidad del Padre en ti. Entonces, por eso estamos dando este taller, este curso, para que usted pueda revisar estos conceptos y revisarse usted también. Entonces, vamos a empezar viendo cuáles son los rasgos que influyen en nuestra identidad. Usted y yo tenemos una identidad propia. Antes de venir al Señor, antes de convertirnos a Yeshua, antes de entrar y convertirnos en ciudadanos de un reino, embajadores, nosotros teníamos una identidad, algo que nos identificaba. Algunos éramos muy iracundos, otros actuábamos de una manera u otra. Sin embargo, esa era nuestra identidad cuando estábamos sin Yeshua. Ahora, ¿cuál será esa identidad que tenemos ahora con Yeshua? Antes nuestra identidad estaba influida por estos rasgos que vamos a estar definiendo ahorita para que usted pueda revisar y ver si de verdad usted fue influido o si todavía estando en Cristo está siendo influido por estos aspectos, por estos rasgos. El entorno. En primer lugar, algo que influye de manera, vamos a decirlo de manera preeminente en los seres, en los individuos, en los hijos del Eterno y los no hijos del Eterno, es el entorno en el cual nosotros vivimos. Por eso hay características muy similares en ciertas comunidades. Adoran el mismo Dios, compran en el mismo lugar, hablan casi que con los mismos términos, casi que se visten parecidos. Entonces van tomando y adoptando una identidad que no es genuina a través de este factor que va a influir, el entorno. Los individuos normalmente nos encontramos en un constante aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, nunca vamos a dejar de aprender ni de aprender, vamos a tomar para sí. Y todo lo que nos rodea influye en lo que introducimos en nuestra mente. Nuestros vecinos, las tradiciones, la cultura, y que por ende se va constituyendo parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Vemos gente con frases muy sencillitas como que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Eso tiene que ver con la influencia de una canción, ¿verdad? Que influyó por muchos años. La gente, yo no voy a cambiar porque este cantante dijo que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, eso es una mentira. Eso es una verdad bien diabólica, es una verdad del mundo, una verdad circunstancial, más no es una verdad eterna. La verdad eterna es que la leímos al principio, es que vamos a ser transformados de acuerdo a la gloria del Señor cuando nos miramos en ese espejo. Entonces, wow, qué tremendo. Entonces ahí vemos el primer rasgo que influye de manera negativa. También puede influir de manera positiva, porque si hay hijos del Eterno influyendo, soltando las escrituras, caminando como hijos del Rey, siendo embajadores, vamos a influir en ese entorno. Y la gente va a poder tomar de nuestra característica, de nuestro carácter, y van a poder imitarnos, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, quiere decir que tanto positivo como negativo. Dice, existen lugares donde las características y patrones de conducta entre sus habitantes son muy similares, ya lo dijimos. Ahora nos preguntamos, ¿a qué se debe esto? Las mujeres adultas entre 35 y 40 años tienden a reunirse en determinadas casas a hablar de otros, a chismear. Eso lo vemos en las comunidades. Eso es un ejemplo.
Entonces, ¿cuál es el otro? El otro aspecto que tiende a influir en nuestra identidad, en nuestro carácter, la familia. Las conductas expresadas por un individuo se ven reflejadas por el bagaje de patrones, conductas, pensamientos obtenidos a lo largo de su vida por sus padres, hermanos, abuelos, de forma genética, de forma conductual, como lo dijimos al principio, además de otros familiares que conviven con nosotros día a día. Eso va a permear en nuestra característica, en nuestro carácter. Otro factor que va a influir en el carácter, en la identidad de nosotros, son los grupos sociales. Por ejemplo, los grupos sociales a los que un individuo se ve envuelto, sea positivo o negativamente, inciden de forma tal en la influencia de la conducta. A adolescentes que se mezclan con grupos musicales, como metal, lo que le llaman metaleros, y raperos X, van a adoptar una identidad, y esa identidad va a estar determinada por este grupo social. Otra cosa es personas que adoptan las conductas de instituciones a donde pertenecen, universidades, clubes sociales, deportes, etcétera, etcétera. Jesús dijo a sus seguidores y discípulos que hicieran lo que ellos hacían, lo que hacían los fariseos y los escribas, más no lo que ellos hacían. Es decir, que el Jesús, Yeshua, está hablando de que hay cosas que vamos a tomar, hay cosas que vamos a tomar de algunos grupos sociales. Los fariseos y los escribas estaban predicando las escrituras, estaban enseñando la Torá. Eran los principios del Padre, los principios que Yeshua también estaba enseñando. Y Yeshua le dice a los seguidores que hagan lo que ellos dicen, manos, lo que ellos hacen, porque estaban llevando una vida contraria. Es decir, estaban tomando otros principios, estaban llevando otra identidad que no era la que estaba determinada por el manual que ellos estaban predicando, del cual ellos estaban predicando. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Otra de las cosas que va a determinar... Vamos a leer el texto bíblico que está allí en la lámina. Mateo 23 del 1 al 3 dice: entonces Jesús habló a la multitud y sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Que lo que ellos estaban hablando no iba conforme a lo que ellos estaban viviendo. Ellos eran un grupo social, y Jesús le dice: cuidado con lo que ese grupo social está hablando. Grupo religioso, social religioso. Lo que ellos están hablando es verdad, pero no lo que ellos están haciendo. Así que hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Los medios de comunicación que se han convertido los más media, en una influencia totalmente tremenda, ideológica. Ahí influye algo muy importante, la ideología, pensamientos del hombre que van a influir sobre determinados grupos y que van a marcar ciertas etapas y épocas que nosotros vivimos. Entonces los medios de comunicación tienen un efecto como la radio, la televisión, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y pare de contar. Vemos como en TikTok, por ejemplo, que estuve revisando hace poco, no vemos nada socialmente ni bíblicamente moral para nuestros hijos. Así que hay grupos que verdaderamente, medios de comunicación que no son nada educativos, donde no podemos extraer muchas cosas buenas. Es mejor alejarnos de eso. El sabio ve el mal, dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Así que bueno. Ahora, la siguiente pregunta: ¿quién podrá ayudarnos? Eso fue algo jocoso que encontré allí del Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Sí, ¿quién podrá ayudarnos? Es la pregunta que se nos viene en la mente. ¿Y a quienes hemos nacido de nuevo necesitamos conocer cuál es la identidad del Padre? Está sencillo. ¿Quiénes podrán ayudarnos? Las Escrituras. ¿Quién podrá ayudarnos? La palabra, Yeshua, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Él es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos transformar, descubrir y empezar a caminar en la verdadera identidad del Padre. Entonces, ¿cómo descubrimos esa identidad? ¿Cómo la descubrimos?
Sencillamente la raíz de nuestra identidad es Yahweh, el Padre celestial. Claro, pero eso sería muy general decirte, Yahweh, sí, Yahweh, ahí radica, pero hay unos detalles que debes conocer. Si nos vemos esos detalles para descubrir y entender nuestra verdadera identidad, entonces lo vamos a encontrar es que la fuente o la raíz de nuestra identidad radica en Yahweh, el Eterno, y podemos descubrirla a través de su palabra, a través de Yeshua. La identidad de Yeshua estaba en el Padre. Wow, que esto es una verdad tremenda. La identidad de Yeshua estaba en el Padre. ¿Cómo es eso? Si vamos a Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, dice, yo y el Padre somos uno. El Padre y yo somos uno. Había una unidad allí verdadera, representativa y genuina. Uno. Ese término uno es lo que llamamos, lo que dicen en hebreo un ejad. Entonces, ¿qué es un ejad? ¿Cómo es eso que el Padre y yo somos uno? En hebreo un ejad, el Padre y Yeshua hacen una unidad perfecta. La identidad de Yeshua está en el Padre, en Yahweh. Todos los rasgos, características del Padre se manifiestan en Yeshua. Es decir, toda la esencia del Padre se va a manifestar en Yeshua. Y Yeshua caminó aquí en la tierra con la identidad, con las características, con las conductas, con toda una imagen del Padre. Y ese término imagen es tremendo, porque si vamos ahorita rápidamente a Génesis, vamos a Génesis, vamos a encontrar que en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, Adán, ser humano, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí está la identidad. Es decir, que no solamente Yeshua es uno con el Padre. Si el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo, mire, ¿para qué? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad. Esas son las características que ya estaban en el Padre y el Padre las estaba depositando en el hombre. El Padre estaba depositando todo su poder, su gloria, toda su esencia, su imagen y su semejanza en un ser que tomó del polvo. El término Adán, antes de seguir hablando de lo que es un ejad, voy a hablar de lo que es Adán. Adán es hombre, humanidad. Adán, el primer hombre o la humanidad. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando de humanidad. La palabra hebrea Adán no tiene nada que ver con masculinidad, sino más bien con humanidad. Sin embargo, hay ejemplos donde encontramos en las escrituras, por ejemplo en Números 31-35, donde vemos que el término Adán está hablando de la mujer. Adán viene del verbo Adón, en hebreo, que es ser rojo. El término Adama, que viene de tierra y terreno. La tierra y terreno era roja, donde están los 14 elementos químicos por los cuales el ser humano fue creado. Entonces Jehová formó a Adán del polvo de Adamá. Y si vemos qué tremendo, Adán fue formado del polvo y el Padre insufló su imagen y su semejanza. Le dio una identidad a Adán y a Eva. Y les puso, obviamente, como todos conocemos, un principio. El primer mandamiento que vemos en la palabra. No existía más. Solamente no comas del árbol. Pero él entregó al ser humano una voluntad de decisión, aún allá en el inicio, porque si no fuese creado robot. Él quería seres humanos que le adorasen. Y para que le adoraran, para que le pudieran dar la gloria,
tendrían que tener una propia voluntad, que es lo que algunos llaman libre albedrío. El término imagen allí tiene que ver con identidad. El Padre puso una identidad directamente en el hombre, pero el hombre se tergiversa y Dios entonces lo deja a que él se desarrolle. Se desarrolló fue la maldad, porque conocieron la maldad, conocieron la muerte, conocieron el bien y el mal. Se les despertó una conciencia de maldad. Y durante tantos miles de años, hasta que viene Yeshua, esa identidad estaba marcada por eso. Sin embargo, el Padre usó a jueces, usó reyes. ¿Para qué? Para traer a su pueblo a una verdadera identidad. Y aquí vemos la cantidad de profecías que existen sobre Yeshua, de acuerdo para el pueblo hebreo. Entonces, qué tremendo. Esto es para estar un rato largo hablando y compartiendo. Es importante que vayamos poco a poco y que a través del grupo me hagan todas las preguntas para tener más precisión en cuanto a algunos términos. Si tienen algunas dudas, vamos a estar en el grupo. Vamos a también a colocar este video por el grupo, a colocar las láminas en un grupo para el curso, para que los que entren podamos allí hacer feedback y desglosar un poco más esto, porque esto tiene esta primera parte es bastante larga y bastante densa. Es importante que entendamos lo que es la imagen. La imagen tiene que ver con identidad. Imagen y semejanza tiene que ver con identidad. Si hago una figura, imagen, semejanza, hago un triángulo, identidad. Es la identidad que tenía Adán allá. ¿Qué pasa? Que Yeshua viene a través del plan redentivo a traer nuevamente la verdadera y la genuina identidad del ser humano. Y él establece y resume algunos principios para que nosotros podamos caminar a través de ellos, porque toda la palabra fue diseñada para instruir, redarguir y instruir en justicia. Y a través de esta palabra conocemos al Padre, conocemos a Yeshua, al Espíritu, y entonces ahí descubrimos nuestra verdadera identidad. Entonces, Yeshua, ¿dónde estaba su identidad? En el ejad que él tenía con el Padre, con Yahweh, con el Eterno. Había una identidad, estaba así amalgamada, una unidad perfecta. Pero qué tremendo, para que usted vaya ya despertando esa inquietud. Ya hay también en nosotros un ejad con el Padre a través de Yeshua. Yeshua hace un ejad con el Padre para nosotros. Entonces, qué tremendo. Vamos a buscar aquí algunos principios para ir cerrando esta primera parte de este curso, y algunos términos que sé que vamos a poder desarrollar. El Padre y yo somos uno. Eso lo dijo Yeshua. Aquí tenemos el texto para afianzar esta parte. Vamos a Juan capítulo 10, verso 31. Y vamos a leer todo este pedazo. Dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Qué cosas? Buenas obras he mostrado de mi Padre, por la cual de ellas me apedreaste. Le hace la siguiente pregunta. Entonces le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Obviamente, esa esencia de Dios que estaba en él, los judíos no la entendían, no la comprendían. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, está hablando del mismo, vosotros decís, tuve blasfema, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, cread a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí Yeshua estaba hablando, estaba afirmando su identidad. Yeshua estaba afirmando su identidad, la identidad que venía del Padre. Ok, entonces así como la misma esencia que estaba en Yeshua es la misma esencia del Padre, que también la estamos viendo la vimos en Génesis 1:26, cuando creó al hombre, estamos viendo que Yeshua es el segundo Adán. Así también Yeshua aquí afirma, y vamos a verlo en el capítulo 17 del libro de Juan nuevamente, en el versículo 22, él dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él está hablando de una unidad entre ellos, para que ellos sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Es decir, que Yeshua les dio gloria, la gloria que el Padre le dio a Yeshua para manifestarla aquí en la tierra. Él la está compartiendo con los discípulos. ¿Para qué? Para que así como nosotros somos uno, el Padre y Yeshua, ellos también sean uno. Yo en ellos y tú en mí. Entonces, si vemos aquí este discurso, una especie de retórica aquí, yo en ellos y tú en mí, quiere decir que la misma gloria, que la misma identidad que el Padre le dio a Adán, que la depositó al depositarse en Yeshua cuando vino en el plan redentivo, entonces también esa misma esencia, esto es una gloria tremenda, está en nosotros. Es decir, que la imagen del Padre, la esencia del Padre, la gloria del Padre que le dio a Yeshua, también dice Yeshua que al Yeshua depositarse en nosotros, o en el plan redentivo, quiere decir que esa misma identidad del Padre está en nosotros. Entonces, ¿cuál es esa identidad? Una identidad de embajador, una identidad de hijo del rey, porque estamos hablando del rey, del creador del universo, del dueño del oro y de la plata. Wow, no es fácil hablar de este tema porque todavía no hemos manifestado todas estas cosas, pero es importante decirlas porque aún hasta yo estoy siendo ministrado. Porque nos hemos hecho muchísimas preguntas. ¿Cuál es nuestro linaje? Que si somos injertados, sí o no. Todo eso tiene que ver con la identidad. Pero aquí está claro, dice, lo voy a repetir, en el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí. Está hablando Yeshua, ¿en quién? En los discípulos. Pero tú y yo somos discípulos de él. Somos hijos de ese Padre eterno. Quiere decir que esa misma esencia que está en el Padre, que también está en Yeshua, esto es como una matemática. También está en nosotros, por ende. Porque él se está depositando en nosotros. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. El mismo amor que él depositó en Yeshua, también lo está depositando en nosotros. Esa misma identidad. Wow, qué tremendo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ahora revisar lo que hemos visto hasta ahorita. Esta primera unidad temática. Que denominamos, lo vamos a buscar aquí ahorita, esta primera unidad temática, definiendo tu identidad en Yeshua. Tu identidad en Yeshua. ¿Cuál es esa identidad? Vimos la identidad del Padre en Yeshua, pero yo en ellos, dice Yeshua. O sea, Yeshua en mí me está dando la misma gloria. Dice, les di la misma gloria que tú me diste. Entonces nosotros es tiempo de mostrar esa gloria. Wow, entonces me parece algo muy particular porque ayer estábamos compartiendo en familia, estábamos viendo la película de Sansón. Y esa identidad no tiene nada que ver con nuestras debilidades. Porque las debilidades están inmersas en nuestro carácter. Pero justamente son las que se van puliendo
son las que se van definiendo cada día y vamos siendo transformados a esa misma gloria. No estoy justificando que caminemos con base a esas debilidades, con base a esas falencias, porque debemos ser transformados. Pero eso no nos va a robar nuestra identidad. El hecho de que usted inconscientemente haya pecado, eso no les quita su identidad, porque mucha gente vive culpándose. Lo que no vamos a hacer del pecado es un patrón de conducta, un comportamiento. No vamos a hacer del pecado un comportamiento, porque entonces sí nos estamos convirtiendo en pecadores. Dice el que no peca hace Dios mentiroso. Pero eso es parte de nuestra identidad. No el pecado, sino el que pequemos. Cada día vamos definiendo y vamos avanzando, siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, amado hermano, amigo que estás escuchando hoy esta enseñanza, no es para que justifiques tu pecado, sino para que puedas salir de la culpa, para que puedas descubrir tu verdadera identidad en Yeshua y entender que Yeshua en ti, así como el Padre está en Yeshua, y que hacemos un ejat con Él, un ejat con el Padre a través de Yeshua, y tenemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad, y por eso estamos ahorita aprendiendo estas verdades. Bueno, amados, oro para que se les alumbre el entendimiento, que puedan comprender, entender, que puedan asirse de esta enseñanza, que puedan entender que son uno en Yeshua, que son uno en el Padre, que hay una unidad perfecta de nosotros como hijos con Él, que somos ciudadanos de un reino, que tenemos una legalidad, una potestad que se nos dio de ser hechos hijos de Dios. Así que oro para que cada día podamos comprender la genuina identidad y que puedan interactuar con nosotros a través del grupo por WhatsApp que vamos a estar abriendo, para que podamos compartir y recibir todas esas preguntas en relación a esta primera parte de este curso. Estamos abiertos para que usted, vamos a definir unas horas específicas para que usted haga las preguntas por el grupo y la vamos a estar respondiendo por allí para que sea de bendición y de edificación para usted. Así que bendiciones, saludos, nos vemos en la segunda unidad temática la próxima semana, que hemos denominado Formando tu carácter de acuerdo a tu genuina identidad. Ya sabemos de dónde viene nuestra genuina identidad, entonces ya vimos los rasgos que influencian nuestra identidad, que tienden a sacarnos de nuestra verdadera identidad, de nuestra genuina identidad. Y luego la siguiente semana estaremos viendo y practicando lo que es manifestando tu verdadera identidad, manifestando la gloria del Eterno a través de nuestra verdadera identidad. Así que bueno, declaro muchas bendiciones, declaro que esta enseñanza queda grabada en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y que usted puede comenzar a trabajar en su ser interior para que sea cada día renovado. Así que bendición, le mandamos un saludo a mi esposa, la profeta Diángela Infante de Benítez, mi persona, el pastor y maestro Nelson Benítez, la niña Pamela, que también es parte de nuestra familia, de este equipo que forma lo que es Reformadores de Vida, bueno, y nuestros discípulos que también están con nosotros en el día a día, trabajando para que se extienda el reino aquí en la tierra. Así que bendiciones. La tarea es escribir al grupo, luego que vean este curso, que vean las dudas que vamos a aclarar es con respecto al curso, no con respecto a la visión, a la misión. Eso lo vamos a estar hablando luego. Así que bendiciones, hasta la próxima.